Guardianes. Un saludo a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Guardianes. Estamos nuevamente con un nuevo tema de mucho interés. Así que, Melvin, bienvenido. Hola Mirna, qué gusto poder compartir nuevamente este espacio en este tema tan importante de cómo apoyo a mi hijo adolescente. Y para desarrollar esta temática, nuevamente nos acompaña la licenciada Keren Quintanilla, quien es coordinadora del programa técnico Oportunidades, Protección y Ternura de Visión Mundial. Keren, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente con ustedes para apoyarles. Bueno, ustedes recordarán que ya hace algunos temas atrás hemos venido hablando de los adolescentes y bueno, en el anterior hablamos de las chicas adolescentes. Hoy corresponde hablar de los chicos. Quisiera recordar, ¿verdad?, que entendemos como adolescencia aquella etapa que comprende entre los 12 años cumplidos y hasta los 18 años de vida, según como lo establecen nuestras leyes, ¿no? Esta etapa es una etapa bien interesante, de muchos cambios, de muchos retos, diría yo, ¿verdad? Así que por eso es que hemos dedicado un programa especial para los jóvenes adolescentes, porque es una etapa muy importante y que considero que las familias necesitamos pues ese apoyo de cómo poder acompañar y apoyar a nuestros hijos, en este caso adolescentes. Y como ya lo mencionó Mirna, la adolescencia es una etapa de cambios. Anteriormente hablábamos acerca de esos cambios que se dan en las adolescentes, pero hoy queremos enfocarnos en los adolescentes. Sabemos que hay cambios físicos, cambios emocionales, psicológicos. A nivel también social hay un cambio, porque ya el adolescente a nivel social se va dando otros círculos de socialización, otras esferas. Pero para arrancar, Keren, ¿qué cambios físicos experimenta un adolescente? Para aquellos cuidadores, padres que nos están viendo, incluso los adolescentes puedan comprender qué está pasando en mi cuerpo, qué cambios físicos experimenta. Luego estaremos hablando de los emocionales, psicológicos y a nivel social. Los hombres adolescentes también atraviesan por diferentes cambios, ¿verdad? Como usted ya mencionaba. Y en el caso particular de los cambios físicos, pues estos se dan pues claramente en el cuerpo, ¿verdad? Y pasan por desde el crecimiento del vello, en sus brazos, piernas, en sus zonas genitales, etcétera. El cambio en la voz muchas veces, ¿verdad? El crecimiento de su estatura, el famoso estirón que pegan durante esta etapa de la adolescencia y se dan diversas transformaciones a nivel físico. Pero esas son las principales, ¿verdad? Como usted decía, el cambio en el cuerpo, pues durante esa etapa es más evidente, ¿verdad? Porque también el hombre adolescente está transitando de ser un niño hacia un viaje hacia su etapa adulta, ¿verdad? Entonces empieza pues él a crecer físicamente y a experimentar también todos estos cambios a nivel de su cuerpo. No sé si es percepción mía, usted y Mirna también, si puede abonar a esto. Yo tengo la percepción que cuando se dan estos cambios físicos, el adolescente entra como en esa especie de comparación con los demás. A diferencia de la adolescente, donde si bien es cierto los cambios son evidentes físicamente, pero también es como más reservada en esta parte. Pero en el chico hay cambios físicos, por ejemplo la voz, hay burlas, le hacen burla en la escuela, le hacen burla, ya está desarrollando, se dice popularmente. La altura, voy a ser alto, la tonalidad física, muscular. Entonces, ¿cómo influye estos cambios también ya en la esfera de lo psicológico y lo emocional, Keren? Eso, digamos, tiene una fuerte influencia porque en esta etapa de transición de la adolescencia es cuando más están escuchando las voces del entorno, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera esas voces influyen en cómo el adolescente se percibe, ¿verdad? Que si mi voz es muy clarita, que entonces quizás así me va a quedar, o aspira a tener una voz profunda como todos sus demás compañeros, o que si va a ser bajito y que por eso es motivo también de que lo molesten en sus entornos, ¿verdad? Todas esas cosas influyen a un nivel emocional y psicológico porque se está dando también esta etapa en la que el adolescente trata de comprender esas emociones que está viviendo, el comprender a nivel, digamos, psicológico estos cambios por los que está transitando y que de alguna u otra manera inciden, ¿verdad? Va a ser, por ejemplo, normal ver que de repente el joven adolescente se aísla en esos momentos o
solo va a pensar o percibir que la confianza existe en sus círculos de amistades, ¿verdad? Y que de repente es un poco más reservado con los papás. Es un periodo donde a nivel psicológico están sucediendo estas cosas que van definiendo la identidad del joven adolescente. Entonces es importante que como familia podamos reconocer que esto es hasta cierto punto normal, ¿verdad? Que en ese momento se da. Otra cosa que sucede es que las emociones suben, bajan, ¿verdad? En esta etapa de poder definirme quién soy y de cómo voy a responder a las condiciones de mi entorno, a las situaciones que enfrento. Entonces también reconocer que esas emociones van a parecer un carrusel, es normal también que lo podamos identificar y que también como padres, madres y cuidadores podamos dar acompañamiento adecuado a cómo esto sucede y no enojarnos en un primer momento, sino armarnos como de mucha paciencia, de amor, de ternura y fomentar los espacios de diálogo cuando estos cambios también están ocurriendo. Otra cosa que yo he observado, a diferencia, digamos, ¿verdad?, de las chicas, es que pareciera que en el concepto, digamos, de las familias, sí pensamos en que hay que preparar a las chicas, porque hay que prepararlas, por ejemplo, para la primera menstruación y todo eso, pero siento que no es lo mismo para el joven, y creería yo que igual, ¿verdad?, debemos de prepararlos para esos cambios, ¿no? Sí, es importante porque así como suceden cambios en las mujeres, que sea su primera menstruación, que hay cambios en su cuerpo y demás, también suceden estos cambios en los hombres, como ya decíamos, algunos cambios físicos se dan, por ejemplo, las primeras eyaculaciones que también suceden, digamos, todas estas inquietudes sobre su cuerpo, de verdad, cómo este reacciona, cómo este va cambiando. Entonces también a los jóvenes hombres hay que prepararlos para esta etapa, porque si no se enfrentan o este momento sucede, ¿verdad?, en su cuerpo y no lo comprenden o no cuentan con la información adecuada, no van a entender qué es lo que está sucediendo, puede hasta asustarles de repente qué es lo que está pasando con mi cuerpo, ¿será que me estoy enfermando o por qué esto está sucediendo? Entonces ahí es importante que como padres, madres y cuidadores podamos estar informados y poder acompañarles durante esta transición, ¿verdad? Poder anticiparles que eso va a ocurrir en el momento en que ellos transiten por la adolescencia, ¿verdad? Que son cambios que van a experimentar, no solo a nivel físico, sino también emocional, el poder anticiparles que eso va a ocurrir y que es normal, pero que papá, mamá o cuidador va a estar ahí para apoyarles y acompañarles durante esa etapa. Y que no todos los jóvenes, digamos, son iguales, pues, Claro. ¿verdad? Es decir, probablemente un joven o un niño, ¿verdad?, que se ha visto como niño en la escuela, por ejemplo, no desarrolla estos cambios paralelo a que lo hacen sus compañeros. Entonces eso también puede crear un sentimiento, digamos, de angustia, ¿verdad?, al ver que sus compañeros están cambiando, porque, bueno, yo creería, ¿verdad?, que da más angustia ver que otros cambian y que ellos no cambien, al contrario quizás de las niñas que podrían estar pensando, bueno, mejor que no me venga la menstruación, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero pienso que es algo que también hay que prepararlos para eso, Y que ¿no? yo creo, perdón, Karen, antes de que usted abone a eso, ahí entra el tema de la autoestima, porque usted lo decía, una pregunta que los adolescentes hace eco mucho es, ¿quién soy? Esa construcción de la identidad. Y si no hay una autoestima equilibrada, adecuada, comienzan las comparaciones. Yo creo que aquí la labor preventiva que podemos hacer como padres, madres y cuidadores es clave. Y me refiero a preventiva a no únicamente atender cuando esto surge en la adolescencia, en ese momento, sino como también a través de la etapa de la niñez, pues vamos informando a los niños, en este caso particular, de estos cambios que pueden pasar, ¿verdad? Pero también cómo reforzamos la autoestima, cómo vamos, digamos, haciéndole sentir a ese niño en esa etapa de crecimiento y que llega a la adolescencia, en que es normal que los cambios se den, que cada persona tiene un ritmo de cambios diferentes, que podamos aprender que su cuerpo va a cambiar en el momento que tenga que cambiar, que no tiene que preocuparle eso, ¿verdad? Que no es que algo esté mal con él porque se quedó bajito y tiene 12 años y todos sus compañeros son súper altos, que él pueda comprender que son, digamos, cambios o etapas normales y que cada persona en su individualidad las va a experimentar de manera diferente, ¿verdad? Eso se vuelve relevante y también da pie a que entonces el niño que está transitando hacia la adolescencia pueda entender que esos cambios van a ser diferentes y ojalá en la medida de lo posible esto abone a que
no contribuya a que si un compañero o compañera pues es más bajito que él o tiene cambios más tardíos, lo vayamos a molestar. También en cómo su actitud se va formando a partir de ese refuerzo que recibe dentro del hogar, ¿verdad? En ese acompañamiento de las familias también es importante el no ser invasivo, considero yo, porque hablábamos también del aspecto social. Si bien es cierto, de niño quizás el adolescente disfrutaba ir a visitar a los tíos o a los abuelos, puede que ahora de repente ya no sea tan placentero para él y prefiera quedarse en casa. Ahí genera cierta preocupación en los padres porque ya los padres sienten que se está alejando de ellos, se está distanciando. Hasta que cierto punto es normal que el adolescente a nivel social, en estos cambios y en este apoyo a la familia, vaya tomando ese espacio. Aquí es importante, como usted justo mencionaba, como reconocer estos cambios de conducta y es probable que sucedan durante la etapa de la adolescencia porque nuevamente el adolescente está definiendo su identidad, qué le gusta, qué no le gusta, cómo va formando su carácter y demás. Entonces que existan esos espacios en los que él quiera aislarse hasta cierto punto va a ser normal, ¿verdad? Y yo creo que aquí el rol de los padres, madres, cuidadores es importante porque inicia también esas oportunidades de poder respetar la privacidad. En este caso del adolescente, sabemos que como padres, madres y cuidadores somos guías de ellos, que estamos ahí para ellos, pero también es importante que él pueda comprender a través de la vivencia el concepto de la privacidad, ¿verdad? Y que este puede ser respetado por sus padres, madres y cuidadores o por su familia en general. Es una etapa en la que este carácter se va definiendo, ¿verdad? Pero que también a través del diálogo y la conversación que se pueda tener y de ese espacio de confianza que él encuentra en su entorno más cercano, que es la familia, poder también sentir la confianza de decir, hoy preferiría quedarme en casa y que esa opinión pueda ser respetada siempre y cuando, ¿verdad?, no identifiquemos que haya algún otro detonante de esa actitud, porque hay que estar también atentos a esos signos de alerta, ¿verdad? Porque de repente si un joven se aísla puede indicar que de repente hay algo que no está bien, ¿verdad? Con una relación con un familiar, puede ser que no sea de su agrado o porque han ocurrido otros factores, pero si es, digamos, en un momento normal en la que dice, no, prefiero quedarme en casa haciendo mis tareas, estudiando, viendo tele, etcétera, poder respetar también que eso lo va a ir definiendo, se vuelve fundamental, pero es importante que esa base del diálogo, esa base en la que yo respeto la opinión de mi hijo, de mi hija, desde niño hasta adolescente, pues sea cimentada, ¿verdad? Como les decía, desde la prevención y no desde el momento donde está ocurriendo la adolescencia, ¿verdad? Porque ciertamente ya de por sí es una etapa de muchos cambios que está asumiendo el joven en ese momento y que pues es importante que podamos acompañarlos con esa paciencia y con la información y herramientas adecuadas, ¿verdad? Que no cuestionemos de que es rebeldía o etiquetemos que es rebeldía la adolescencia, porque no son sinónimas las palabras, ¿verdad? Sino que cada persona, cada individuo va a transitar por esta etapa de una manera diferente. Y fíjese que eso que usted menciona es bien interesante porque, o sea, pensamos en adolescente y pensamos en rebeldía, ¿verdad? Entonces, es una etapa decisiva, pues, ¿verdad? Y precisamente en ese sentido queremos abordarla así, como el siguiente apartado, ¿no? En esta etapa es importante porque, bueno, además de todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? También es una etapa en la cual el adolescente toma decisiones que le van a marcar a lo largo de la vida. Los primeros años, nosotros los padres, madres, ¿verdad? Tomamos decisiones por ellos. Y llega el momento en que ellos tienen que aprender a tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿esta toma de decisiones será igual para las jovencitas y los jóvenes o será diferente? Tiene similitudes y diferencias, ¿verdad? En nuestra sociedad nosotros, por ejemplo, solemos dar más libertad, por llamarlo así, a que los adolescentes hombres puedan tener un poco más de espacio para experimentar diferentes cosas. Y a las adolescentes mujeres son un poco más restringidas. Y eso puede suceder por varias razones, ¿verdad? Pero también por prácticas machistas que tenemos en los procesos de crianza.
En ese sentido, puede ser que el adolescente hombre esté más expuesto a esa toma de decisiones, ¿verdad? Porque tiene más libertad de, por ejemplo, salir con sus amigos, de poder practicar deportes o estar en otros círculos, ¿verdad? Y está más expuesto a esa toma de decisiones, que no debiera ser así, tal vez, ¿verdad? Porque la idea es que el poder desarrollar la capacidad de toma de decisiones suceda en ambos géneros, ¿verdad? Pero en este caso, el adolescente hombre es importante que ahí pueda tener ese acompañamiento familiar también, porque a la hora de tomar decisiones también surgen dudas, surgen inquietudes y son procesos normales, ¿verdad?, que suceden en la adolescencia, pero ojalá que en el hogar encuentre como ese espacio de confianza para poder tomar esas decisiones. Esa exposición que tienen a esos entornos definitivamente también construye esa habilidad, ¿verdad?, de poder tomarlas. Y yo creo que ahí el acompañamiento familiar es sumamente importante, justo porque el hombre al tener esa oportunidad de estar más expuesto, tener más libertad, llamémoslo así, para poder experimentar nuevas cosas, pues puede verse más expuesto, ¿verdad?, a diferentes peligros que suceden o que están ahí a la vuelta de la esquina también para los hombres adolescentes. Porque la libertad en cuanto a esa toma de decisiones no quiere decir que sean decisiones acertadas, sino que pueden ser esas decisiones prematuras, porque libertad no es sinónimo de un buen acompañamiento. Entonces es importante hacer esa mención, porque alguien que nos esté viendo podría decir, bueno, entonces quizás eso le afecta a las adolescentes, que no se les da la libertad de tomar esas decisiones, o quizás es una ventaja para el adolescente, pero si no hay un buen acompañamiento, esa libertad en cuanto a la toma de decisiones puede llevar a tomar, valga la redundancia, malas decisiones. Sí, puede tener diferentes consecuencias. Bueno, así como para, por ejemplo, la mujer adolescente es un riesgo el embarazo adolescente, también lo es para el hombre. Digamos, estar expuesto a una situación en la que tenga una paternidad temprana y para la que no está preparado psicológicamente, físicamente, económicamente, ¿verdad?, en las diversas esferas. Entonces ahí es importante. O cómo también maneja sus relaciones interpersonales con otros. Recordemos que como al ser una etapa en la que definen su identidad y su carácter, pues también estos aspectos como el liderazgo, ¿verdad?, en esta etapa son bastante remarcados, sobre todo para ellos, ¿verdad?, por el tipo también de sociedad en la que nos desarrollamos, el cómo ellos pues destacan, y ese sentido de competitividad se vuelve también como bastante relevante y el acompañamiento ahí se vuelve fundamental, ¿verdad?, sobre todo para el manejo de esas relaciones y que puedan sentirse ellos en confianza de poder acudir a sus padres, a sus madres, a sus cuidadores, a cualquier familiar o adulto de confianza para poder también validar esas decisiones que están tomando en ese momento, ¿verdad? Porque puede ser que existan decisiones impulsivas, pero también hay escenarios en los que ellos pues van también midiendo o sopesando esos riesgos, esos beneficios de también exponerse ante ciertas situaciones. Y en cuanto a esos peligros que usted menciona, ¿cuáles son los más comunes que enfrentan los adolescentes? Quizás para nosotros los peligros los identificamos o creemos que solo suceden con las niñas adolescentes, y esto no es así. Los hombres adolescentes o los jóvenes adolescentes también están expuestos a diferentes peligros a los cuales como familia o entorno familiar o adultos responsables tenemos que estar sumamente atentos y atentas. Entre estos no podemos descartar el abuso, ¿verdad?, físico, sexual, psicológico. También le sucede a los hombres adolescentes, no es un tema exclusivo solo de las mujeres. El riesgo que también implica la exposición a Internet, ¿verdad? Sabemos que hoy con todo lo que hemos vivido de pandemia, pero también el acceso que los adolescentes tienen a un dispositivo celular o computadora, pues es un riesgo porque no sabemos quién está detrás, ¿verdad?, de la pantalla. Y aquí no vamos a hablar solo de las redes sociales. En la ocasión anterior también poníamos sobre la mesa que a veces estos juegos en línea se prestan para que sean plataformas en las cuales los y las adolescentes se exponen a diversos riesgos. Porque hay juegos en los que pueden chatear, ¿verdad?, virtualmente, compartir con otras personas que están jugando a la misma vez y que también pueden representar un potencial riesgo. Recordemos, y esto puede ser tema de otro programa, ¿verdad?, pero recordemos que un agresor
no necesariamente es una persona que se va a presentar como una mala persona, es verdad, sino con atributos que de repente pueden parecernos hasta carismáticos, amigables, ¿verdad? Pero sí es importante que prestemos atención y cómo acompañamos a los adolescentes cuando se enfrentan en estas etapas. Eso también están expuestos al embarazo adolescente, no es solo la adolescente que se embaraza como mujer, sino también el adolescente que se puede enfrentar a una paternidad temprana y para la que no está listo en sus diferentes esferas, a nivel psicológico, físico, emocional, social, ¿verdad? No, un adolescente no está listo para una paternidad. Eso es el abuso de drogas, ¿verdad? O del alcohol también como un potencial riesgo. Y no podemos descartar que en el caso de los hombres adolescentes también puedan suceder trastornos, ¿verdad? Alimenticios, dependiendo de cómo ellos perciben su imagen, cómo tienen su autoestima, pues también son riesgos que también están enfrentando en este momento. Ahí es importante, y usted lo ha recalcado varias veces, el acompañamiento de la familia. Y es que cómo las familias logramos hacer el equilibrio, ¿no? Porque por un lado tenemos que permitir que el joven se desarrolle, que tome sus decisiones, que comience a ser independiente, ¿no? Pero eso no significa, ¿verdad?, soltarlos totalmente y exponerlos precisamente a estos peligros. Entonces, estos peligros que probablemente para ellos no logran identificar todavía las consecuencias a largo plazo, ¿no? Pero que los adultos debemos de procurar ayudarlos, ¿verdad? A identificarlos, a acompañarlos, apoyarlos para enfrentarlos de la mejor manera, ¿no? Y eso que usted menciona es clave, porque al final también el acompañamiento no es sinónimo de no hagas esto, no hagas lo otro, restringirlo, no vayas a este lado, no vayas a este otro, sino el poder generar esos espacios de confianza también y de diálogo en la que mi hijo adolescente pueda acercarse a mí y me pueda sentir, digamos, ese apoyo de decirme, me está sucediendo esto, o quiero hacer esto, o que podamos evaluar junto con él cuáles son los beneficios y las consecuencias de tomar ciertas decisiones, ¿verdad? El poder acompañar eso, y tampoco se trata de, como dicen, soltarlo y que haga lo que quiera, ¿no? Pues por eso también la figura de los padres, madres y cuidadores es importante, ¿verdad? Y que él pueda conocer en esa etapa que también existen límites, ¿verdad? Es sumamente relevante, ¿verdad? No es ni toda la libertad ni todo lo limitado, sino que pueda haber un equilibrio, como usted ya bien mencionaba, en cómo estas situaciones se van enfrentando con el adolescente. Sí, y allí, por ejemplo, lo que usted decía, ¿verdad? Evaluar de manera conjunta cuáles son esas oportunidades, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el adolescente puede enfrentar riesgos, también decíamos es una etapa que abre las puertas de oportunidades. Ya sea de estudio, de desarrollar algún talento que los jóvenes tengan, que probablemente en la niñez no fue descubierto, pero que podemos descubrirlo en la adolescencia. Entonces, y también es clave, porque también las oportunidades llegan, como dice, segunda vez en la vida, ¿verdad? Si no las aprovechamos, probablemente ya en la etapa adulta no las vamos a poder disfrutar, porque hay otras responsabilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser esas oportunidades que los adolescentes tienen para desarrollar sus capacidades y sus talentos? Sí, yo creo que aquí es importante que el adolescente pueda participar en diferentes espacios en los que estas habilidades puedan ser desarrolladas o estimuladas, ¿verdad? Por ejemplo, el poder participar en los espacios dentro de la iglesia, en el ministerio de jóvenes, ¿verdad? O en los diferentes ministerios donde también se ponen al servicio las capacidades, el poder recibir orientación vocacional, por ejemplo, porque pues dado que es una etapa en la que se está definiendo un montón de cosas, también hay dudas con muchísimas cosas. Entonces el poder recibir esa orientación vocacional hacia dónde quiere orientar su carrera, hacia dónde quiere orientar su plan de vida, pues también es relevante. El poder participar de espacios también de sano esparcimiento, deporte, porque esto también le permite desarrollar pues su motricidad, ¿verdad? En general, o estas fortalezas que pueda tener en algún deporte específico, pero también el apoyo que la familia le pueda dar a la hora de cuando estos momentos o estas oportunidades se presentan, ¿verdad? Porque a veces como padres tenemos expectativas sobre los hijos y las hijas, ¿verdad? Y por ejemplo, hay padres que desean que sus hijos sean
médicos porque ellos tienen una tradición de familia que son médicos, o hay padres que desean que sus hijos se formen en una carrera, qué sé yo, orientada a la administración de un negocio porque quieren que continúe el negocio familiar, y puede ser que el adolescente o en esta etapa, ¿verdad?, en la que se está definiendo, pues tenga otros gustos, otras preferencias, otro tipo de habilidades que pueden ser estimuladas y desarrolladas, y que quizás no va a ser necesariamente lo que yo como padre quiero, ¿verdad? Sino que al final lo que el adolescente va a ir definiendo, que es lo que va a ir definiendo también para su vida y su futuro. Entonces es importante también esa validación, ese respeto de esas decisiones que también van a marcar pues ese tránsito que hace durante esa etapa adolescente. Y me parece interesante lo que usted dice, ¿verdad? Cómo el involucramiento de los jóvenes en alguna actividad, diferentes espacios, digamos, la iglesia me hizo recordar cómo muchos de nosotros, ¿verdad? Siendo participantes de un área en la iglesia, hemos decidido nuestras profesiones, ¿verdad? Tenemos muchos hermanos que hoy, por ejemplo, son maestros a la luz de que, bueno, enseñaban a niños, sí, claro, en la iglesia, ¿verdad? Personas que, por ejemplo, se fueron por el área de comunicaciones porque sirvieron en esa área, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, qué interesante es familias que tomemos en cuenta que cualquier espacio que le abramos, ¿verdad?, a los jóvenes, ya sea en la iglesia u otros espacios que tengan, le van a ayudar a descubrir cuáles son sus gustos, cuáles son sus capacidades, hacia dónde quiere enfocar su vida, ¿no? Sí, eso es bien importante, y a mí me trajo en recuerdo ahora que usted mencionaba, por ejemplo, cuando yo estaba en mi etapa de adolescencia en el colegio, me imagino que todavía es así, piden horas sociales, ¿verdad? Para hacerse en bachillerato. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de participar con una ONG que trabaja con niños abandonados y con discapacidad, pero ese momento a mí me marcó. Esa fue una de las primeras decisiones que tomé como adolescente, ¿verdad? ¿Dónde iba a orientar mi servicio social? Porque había un montón de opciones, pero me marcó porque definitivamente en ese momento decidí que mi orientación vocacional iba a estar enfocada en poder poner al servicio de las demás personas lo que sea que yo fuera a hacer, ¿verdad? El poder trabajar con este tipo de organizaciones. Y así fue, digamos, así fue y así me desarrollé. Pero lo que les quiero decir es que ahí el rol de los padres es clave, porque no hubo una restricción en decir, ¿por qué no mejor coleccionar los separables que salían en algún periódico, ¿verdad? Y presentar eso como... No, hubo un respeto también en esa decisión de poder asistir o decantarme por esta opción. Entonces, yo creo que aquí recordemos que todos hemos pasado por esa etapa, y lo decía yo en la ocasión anterior, es importante que también nosotros como padres o cuidadores nos cuestionemos cómo queremos ser, cuál es el adulto que hubiéramos querido tener, que nos acompañara durante esta etapa donde suceden un montón de dudas, ¿verdad? Y cómo validamos también esas decisiones de los y las adolescentes, porque definitivamente van a definir hacia dónde van a orientar su futuro. Hay adolescentes que creen que tienen el privilegio de crecer con papá y mamá, pero no son todos. De hecho, se considera un privilegio hoy día. Y ahora que usted citaba el ejemplo de usted, cómo la familia brindó ese soporte en la toma de decisiones, porque esta oportunidad que llegó precisamente es lo que decía Mirna, ¿va? Cómo llegan estas oportunidades a potenciar a los adolescentes. Pero, ¿qué pasa con aquellas familias donde es el tío, las figuras que acompañan al adolescente, abuelos? ¿Cómo estas familias pueden acompañar al adolescente, ya que muchas veces no se tiene la conciencia de estos cambios que están experimentando, de todo lo que ya hemos hablado? Pero ¿cómo la familia se transforma en esta herramienta? Y quizás enfocándonos también en esa parte, como le decía, no tanto que el adolescente crezca con papá y mamá, sino que a veces está con los tíos, porque los padres están en Estados Unidos, están en el extranjero, en otro país, son los abuelos, son tíos o son primos con quienes viven. Entonces, ¿cómo la familia puede acompañar a estos adolescentes?
Bueno, en este caso, y yo por eso hablo de papá, mamá o cuidador, ¿verdad? Porque de repente justo no es papá y mamá quien acompaña este proceso de transición. Yo creo que aquí como adultos responsables es importante que podamos informarnos lo más que podemos, pero también cómo esto se va sembrando desde la niñez, ¿verdad? Las diferentes etapas en las que una persona puede transitar y definir esto. Informarnos de los cambios que suceden, porque puede ser que yo soy el cuidador de este niño o esta niña que es mi sobrino, que es mi primo, que es mi nieto, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, bueno, si soy un primo o un tío, tal vez no tengo experiencia siendo padre o madre, ¿verdad? Entonces aquí es relevante el buscar esa información. Hoy por hoy hay diferentes espacios en los que uno pues, puede obtener estas herramientas, obtener ese acompañamiento, esa información, y yo creo que es importante tocar esas puertas que nos permitan también obtener esos conocimientos o capacidades que nos permitan acompañar mejor a los y las adolescentes. Nosotros como organización pues hemos trabajado diferentes espacios, y lo mencionaba en el programa anterior, que permiten brindar esas herramientas a los papás, mamás y cuidadores, ¿verdad? Para fortalecer esas habilidades parentales, el poder criar con ternura a estos niños y niñas y adolescentes y jóvenes que transitan por estas etapas de cambios y se vuelven relevantes, ¿verdad? Hay un poco de iniciativa, ¿verdad? El poder saber que yo no tengo todas las respuestas como adulto cuidador, y que definitivamente si hay algo que yo no sé cómo abordarlo, puedo abocarme de estas redes de apoyo o de estas herramientas que existen para poder acompañar de una mejor manera a mi hijo o al adolescente del que soy responsable. Y en el caso que la familia definitivamente no se involucre en este acompañamiento o no esté interesada por diferentes factores, ¿quiénes son los llamados a poder brindar este apoyo a los adolescentes? Porque se espera que la familia brinde ese rol de protección, de acompañamiento, de suplir las necesidades. Pero habrán casos donde no se da de ninguna manera, no se llega a esta sensibilización. Entonces, ¿quiénes son los llamados a cumplir con este rol? Y muy importante su pregunta, y la hablábamos en la ocasión anterior. Aquí es relevante reconocer que al niño y a la niña le protegen no solo la familia, sino también el Estado y la misma sociedad. Y en el Estado podemos encontrar diferentes instituciones a las cuales, digamos, tienen la obligación de velar por la protección y el cumplimiento y goce de derechos de los niños y las niñas, ¿verdad? Tenemos instancias como el COGNA, el ISNA, que trabajan directamente con la niñez y la adolescencia, pero también otras esferas que pueden pues, abocarse los niños y las niñas, las redes de atención compartidas, etc. Pero también dentro de la sociedad hay diferentes entidades que representan, digamos, un rol clave en el acompañamiento. Por mencionarles algunas, pues la iglesia, ¿verdad? Juega un rol importante en este acompañamiento. El centro escolar, por ejemplo, que es donde un niño o adolescente pasa una buena cantidad de tiempo, ¿verdad? Durante esta etapa de vida. La familia ampliada, ¿verdad? Que no solo es de repente el círculo o las personas que viven en su hogar, sino también las otras personas que rodean, también se vuelven relevantes, e incluso organizaciones como la nuestra que también están constantemente desarrollando diferentes espacios para fortalecer también las habilidades para la vida de los y las adolescentes, ¿verdad? El poder promover ese sentido de esperanza, la visión de futuro que estos puedan tener, pues también es una cosa que nosotros hacemos, pero el poder aprovechar esos espacios se vuelve relevante también para acompañar durante estas etapas de inquietudes, de cambios a los adolescentes. Qué importante, y bueno, creo que la mayoría de los que nos están viendo, ¿verdad?, pertenecen quizás a una iglesia, ¿verdad? Y ahí es importante, por ejemplo, el rol que asumamos como iglesia, ¿verdad? Los líderes juveniles, los servidores, en el caso de nuestra iglesia local, pues, ¿verdad? Hablando, pero también, digamos, de las estructuras que puedan existir en diferentes iglesias, ¿verdad? Y si no, pues de estos grupos cercanos a este adolescente. Entonces, qué interesante. Bueno, la verdad es que el tema ha estado muy bonito y le agradecemos mucho, licenciada, por sus aportes. Y creo que para las familias pues también podrá ser de mucha utilidad. Así que vamos a ir nosotros cerrando con el tema, quizás darle el espacio para que pueda usted concluir con algunos mensajes clave, digamos, o de aplicación para las familias que nos están escuchando.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Quizás a manera de conclusión, recalcar, ¿verdad? El rol de la familia en el acompañamiento de los adolescentes es clave, es un proceso de transición, es un proceso en el que es normal que ellos no vayan a estar de acuerdo con todo lo que como padres o madres expongamos, pero en el que es importante también que podamos cimentar esa fase de diálogo, y no desde la adolescencia, sino desde la niñez, ¿verdad? Y cómo vamos fomentando el diálogo, la confianza, ese espacio para que ellos y ellas tengan la libertad de poder expresar sus opiniones, de saber que pueden participar en la toma de decisiones, de saber que tienen derecho a decir que no y que juega un rol fundamental para la construcción de los consentimientos, ¿verdad? Y cómo sean esas relaciones interpersonales. Como familia tenemos que estar ahí, crear ese espacio de confianza y hacerles saber que independientemente de la etapa en la que se encuentre, pues la familia está ahí, ¿verdad? Como ese primer soporte de apoyo. Luego también poder informarnos, ¿verdad? Saber que no tenemos todas las respuestas a esta etapa, ni nosotros mismos que ya hemos pasado por ella, ¿verdad? Sin embargo, que también existen otras instancias, ayuda profesional que también pueda acompañar estos procesos o estos momentos si se tornan complejos o si se dan situaciones adversas, ¿verdad? Eso creo que es clave, y bueno, el armarse de paciencia, de ternura y amor, ¿verdad? Para poder transitar, como usted ya mencionaba, esta etapa de los adolescentes. Es hermosa, definitivamente, tiene sus retos y desafíos como todo, pero no etiquetemos, ¿verdad? Evitemos etiquetarlos, porque al final nuestra palabra está declarándole a ellos en muchas ocasiones, ¿verdad? Y a veces esa palabra que dijimos la toman como propia y tiene un impacto en la vida del adolescente. Entonces tengamos también ese cuidado con eso. Los adolescentes no son rebeldes, ellos están transitando por diferentes etapas en las que se están definiendo, y sí hay momentos en que van a haber tensiones como en toda relación, pero es importante que sepamos cómo abordarlas y acompañarlas. Bueno, gracias, licenciada. A quienes nos están sintonizando, disfrutemos esta etapa bonita con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros adolescentes que tenemos en casa, y acompañémosles. Melvin, gracias por estar acá. Gracias, Keren. No, muchísimas gracias a ustedes, y solo la última invitación es a poder seguir las redes sociales de la organización, @WorldVisionSB, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí también pueden encontrar mensajes y herramientas que les permitan acompañar esta etapa. Bueno, les esperamos en el siguiente programa.